Vamos a continuar ya con nuestra segunda mesa, dedicada al corredor centro-mediterráneo y que va a conducir el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Defensa del Senado, Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu. En ella van a debatir la consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco Jiménez, el subdirector general de Análisis Económico de la Comunidad de Madrid, Carlos Casado Varela, el presidente ejecutivo del Grupo ESIA, Luis Furnels, y el consejero delegado de Airbus Helicopters España, Fernando Lombo. Señor Gutiérrez Díaz de Otazu, cuando quiera. Muy bien, pues muchísimas gracias, muy buenos días a todos y muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria del Grupo Infodefensa. Gracias a Infodefensa por recurrir una vez más a las Cortes Generales para reunir a tantas personas excelentes relacionadas con la industria de defensa en todos los ámbitos, en el administrativo y en el industrial. Y, en primer lugar, me quería excusar por no haber asistido a la primera hora, pero como en los corredores no se va a hablar de Melilla, yo tengo que hablar de Melilla. Soy senador por Melilla y he estado presentando una proposición de ley relativa a Melilla, que no tiene industria de defensa de momento, pero no lo descartamos. Y a continuación damos entrada ya directamente a la segunda mesa, que como os ha dicho es del corredor centro y mediterráneo. El subdirector general de Madrid me decía centro y mediterráneo asociados con Cartagena, Madrid, en fin, no sé, se le hacía largo la distancia, pero eso es lo que pretende este foro realmente, que es hablar de la cohesión territorial generada por la industria de defensa y lo que el Ministerio de Defensa denomina la capilaridad, que distribuye a todos los rincones de la geografía nacional el esfuerzo apoyado en las diferentes industrias de defensa. El corredor centro y mediterráneo coge sustancialmente la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y el Levante español, aunque también se extiende hacia el noroeste, hacia la Comunidad de León, que como saben, de Castilla y León, que como saben hay un cuarto corredor del que no vamos a hablar en esta mesa redonda, que es el de la Ruta de la Plata, que cubre desde Asturias, pasando precisamente por Castilla y León hasta Sevilla. Pero estamos orientados ahora mismo en los tres corredores de los que hablamos. Y en el corredor centro y mediterráneo tenemos varios sectores importantes, empezando desde el este por un polo naval importante, basado fundamentalmente en Cartagena, que como saben está en la fabricación de nuestros submarinos. También tenemos producción de munición y pólvoras, munición tan importante ahora en el apoyo que estamos proporcionando o intentando proporcionar todos los europeos en la medida de nuestras capacidades a las acciones de Ucrania. Hacia el centro, hacia Castilla-La Mancha, tenemos un potente sector aeronáutico, empezando por Albacete, que nos hablarán hoy de ello, de Airbus Helicopters, que es uno de los ponentes de la mesa. Y lo más importante está en el centro, en Madrid, en la Comunidad de Madrid, en donde hay un núcleo importante también aeronáutico, en donde se fabrican también por parte de Airbus pues los Eurofighter, los que llaman tanqueros, que a mí no me gusta nada la palabra, los MRTT, y se trabaja inicialmente en los embriones del FCAS. Y también tenemos en el centro de Madrid, en el centro de la península, importante industria tecnológica de optrónica, digital, de OVs, de espacio, también se acumulan aquí en el centro. El sector centro y mediterráneo acumula la mayor parte de las industrias de defensa en un número de unas 450 y unos 18.000 puestos de trabajo en ese sector, en este corredor centro y mediterráneo. Y sin más, como ya han sido mencionados los ponentes, voy a empezar por dar la palabra a la consejera de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, que va a hablar unos 10 minutos, menos o más, porque como vamos un poco tarde, en vez de más o menos, menos o más, y nos va a hablar de Castilla-La Mancha y la industria de defensa. Muchas gracias, consejera. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando. Me ha dicho que hable menos que más, así que eso es lo que voy a intentar hacer. Gracias, Ángel, también por invitarnos y por la organización de este acto, que la verdad que viendo el café le decía también a Fernando que es casi el mejor momento para compartir ese networking, esas ambiciones, ilusiones y retos que todos enfrentamos y que en esos momentos de pausa quizás es cuando se permite pues, ese diálogo necesario. Y gracias también al Senado, tanto al presidente que habría esta mañana como al presidente de la Comisión por acogernos en su casa para hablar de un tema que es esencial. Nosotros, Fernando, sí que nos toca un poco ese corredor centro-mediterráneo
Mediterráneo, y de eso seguro que Fernando podrá hablar más también por la parte de Albacete que linda ya con el corredor mediterráneo y la importancia que tiene también pues, la vertebración de un país gracias a la industria, y muy especialmente hoy abordamos la industria de la defensa. Para mí es un placer además estar aquí pues, rodeada de los grandes players. A mi derecha, aunque luego le tocará el intervenir, tengo a Luis Fornells, que es el máximo responsable del grupo ESIA y Tecnobit, una empresa que ha apostado por la tecnología en el ámbito de la industria y la industria de la defensa en Valdepeñas, en la provincia de Ciudad Real, y con quien bueno, pues compartimos algunas ilusiones y ambiciones que precisamente hoy también podíamos hablar ahí y que muy pronto yo creo que vamos a poder materializar. Y también con Fernando, que es el responsable máximo de Airbus Helicopters, que tienen un proyecto muy ambicioso que seguro que él va a contar, con ese hub logístico en el que también hemos trabajado de la mano en el acompañamiento a la inversión y sobre todo también en la formación y captación del talento, del que tanto se ha hablado también en el corredor, en la mesa del corredor del norte, y al que me voy a referir también muy someramente. Estas dos empresas están dentro, y lo saben ustedes, de lo que son las 20 empresas tops en la industria de la defensa española, que a su vez representan el 90% del total de la facturación del país, y por tanto para mí, como consejera de Economía de Castilla-La Mancha, estar junto a dos empresas como las suyas pues representa no solo la capacidad de efecto tractor que tienen empresas como las suyas en nuestro territorio para la facilitación de una industria que genera empleo estable y de calidad y que es estratégica para nuestro país, pero también, sobre todo, me gusta mucho definir algo que se ha hablado también con anterioridad, que es el efecto que estas grandes empresas que hoy están aquí en la mesa, pero muchas de las que también estáis hoy ahí, estoy viendo también a Antonio de TDSD en Herencia, estoy viendo a Enrique con Skydweller y sus proyectos en nuestra región, representan también un efecto tractor significativo para todo lo que es la industria auxiliar, la industria del componente y la repercusión que esto tiene en las pequeñas empresas y en las pequeñas industrias en nuestra región. Estamos hablando en su conjunto de más de 460 empresas destinadas al sector de la defensa en nuestro país, y de ellas 40 empresas que trabajan con el sector de la defensa ubicadas en Castilla-La Mancha, pero nos sería incluso complicado a nosotros extraer con los CENAES las muchísimas actividades que repercuten de manera directa en este sector. Incluso me gusta referirme también al sector agroalimentario, una industria que es significativa también en la región de Castilla-La Mancha, pues tenemos empresas que son quienes proveen también de alimentos a muchos de los campamentos base que se encuentran en nuestro país y en otros territorios. Aprovecho para saludar a Carlos de la Comunidad de Madrid, que no lo había hecho, disculpa, me he ido directa al grano, puesto que el tiempo nos apremia. Bueno, quiero decirles que en los últimos años, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, hemos apoyado inversiones en el sector de la industria de la defensa superiores a los 47 millones de euros, que han obtenido financiación de incentivos regionales, de fondos FEDER del Ministerio de Hacienda, por un valor superior a los 8 millones de euros. Luis siempre dice que no ayudamos, pero bueno, ayudamos en la medida de nuestras posibilidades, y esto al final afecta al empleo. Estamos hablando de que estos proyectos, que han levantado y apalancado más de 8 millones de euros de fondos europeos en los últimos años a nuestra región, entre el que se encuentra el de Airbus Helicopters y Daher, pues suponen a su vez la generación de 480 nuevos empleos de calidad y el mantenimiento de otros tantos, más de 380 empleos que son capaces de mantenerse gracias a estas grandes inversiones. Hoy también aquí hemos hablado mucho de la estrategia tecnológica en innovación para la defensa de España, y la verdad que compartimos perfectamente tanto los objetivos de llegar a ese 2% de inversión en el próximo año 2029, como también no solo los esfuerzos en la inversión, sino los principales objetivos que ampara esta estrategia, que el almirante, la verdad que bajo su libro nos trasladaba a la perfección. Por un lado, algo de lo que hemos hablado mucho, y lo hablábamos antes Luis y yo, ¿no?, la soberanía industrial o la autonomía estratégica, de la que antes no tanta gente hablaba, pero que efectivamente, gracias a gente como vosotros y sobre todo también al impacto que la pandemia supuso en la industria, también se hablaba antes en la anterior mesa, en este caso en lo que era material sanitario, pues ha hecho que en Europa seamos plenamente conscientes de la necesidad de reforzar nuestra industria y nuestra cadena de valor. Por otra parte, también aprovechar ese momento para revitalizar la industria, y esta estrategia para revitalizar la industria, como digo, proveyéndonos de materiales y materias primas estratégicas que son necesarias para la industria de la defensa. Por supuesto que en tecnología, en innovación,
las empresas están a la altura, hay muchísimos retos por delante, hay cambios significativos también en el modelo de defensa por la incorporación de las nuevas tecnologías, pero seguimos necesitando materiales y materias que son estratégicas y que de ellas hemos adolecido en Europa y en España en los últimos años. Hoy la verdad que yo, como consejera de Economía del Gobierno de Castilla-La Mancha, estoy muy satisfecha no solo de ver una industria de la defensa muy fortalecida, sino también de ver cómo somos capaces de atraer proyectos estratégicos para nuestro país y para Europa, como por ejemplo un proyecto que se ha anunciado de una acería verde totalmente sostenible en Puerto Llano, con Ignum Steel y muchos socios internacionales. Un proyecto también en el corredor de Lenares, en Torija, de hidroaluminium para producir aluminio verde. Proyectos también para la generación de electrolineras o electrolizadores en nuestro país, como el proyecto que Cummins lidera en la capital de Guadalajara, o en el ámbito de la tecnología y el uso del dato y la inteligencia artificial, pues la llegada, por ejemplo, de proyectos como Meta a Talavera de la Reina. Creo que esa es la forma de trabajar en un foro en el que estamos hablando de capilaridad y vertebración territorial, y creo que ese es el modelo que tenemos. No solo trabajar en la capilaridad y vertebración territorial en la industria como tal, sino aprovechar toda la gran cadena de valor que supone la industria de la defensa para reforzar nuestras capacidades industriales. Y sí que pienso que ahora realmente estamos en ese buen momento, a pesar de que todavía queda mucho camino que recorrer. Sinceramente creo que están todos los astros alineados, con mucha dureza y mucho dolor, porque han sido también en parte los grandes conflictos bélicos los que están obligando a Europa a tomar una posición estratégica relevante, y a todos nos gustaría que no hubiera tenido que ser así, pero sí que estamos preparados para acometer cambios esenciales que fortalezcan nuestra industria, una industria que es fuertemente inversora y que, por tanto, necesita de gran capital para poder llevar a cabo las inversiones en tiempos que son muy largos y donde, por tanto, las inversiones se miden mucho. Nosotros ahí hemos trabajado en algunos proyectos, y está aquí Enrique, en el que hemos metido también capital por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, a veces simbólico, sí, pero para apalancar una financiación adicional. Y me encantaba escuchar ayer precisamente las declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, de von der Leyen, decir que vamos a crear en Europa la primera estrategia industrial europea de la defensa. Y planteaba, pues sí, modelos ambiciosos y que seguro que conviene articular entre todos, como por ejemplo las compras militares conjuntas para Europa o las necesidades que el sector tiene de llegar con ese capital necesario para favorecer las grandes inversiones. Lo hilo también, lo decía el presidente del Senado en su intervención, la presidenta del BEI, Nadia Calviño, anterior vicepresidenta primera del Gobierno de España, precisamente también apuntaba a las necesidades de invertir y financiar las grandes operaciones e inversiones del sector de la defensa. Y apuntaba un dato que también es significativo y que yo creo que debemos saber explorar mejor desde las administraciones públicas para ser facilitadoras a nuestro tejido empresarial. Hablaba de que el BEI para los próximos años, hasta el año 2027, tiene más de 8.000 millones de euros que quiere destinar a la inversión en el ámbito de la defensa. Actualmente se han invertido algo más de 2.000 millones de euros, es decir, hay 6.000 millones de euros en el BEI destinados a la inversión en el ámbito de la defensa que nos están esperando y que entre todos, y yo aquí asumo mi tarea, queridos compañeros de mesa, conviene explorar. No solo una mayor inversión del BEI, sino también en enero del 24 el BEI lanzó algo que para mí también es muy importante, que es un fondo de capital para startups y pequeñas empresas de 175 millones de euros, precisamente para apalancar ese crecimiento de las pequeñas industrias en nuestro país y en nuestra región. Y termino, porque me quedan 2 minutos y mi tiempo no me falla, hablando del talento. También se ha hablado mucho del talento y yo misma he podido participar en algunas iniciativas privadas, como la que el Grupo ESIA ha hecho en Tecnovid, en Valdepeñas, con esa escuela de profesionales en la que da gusto ver a tanta gente joven apostando por esta fuerte industria de nuestro país. Nosotros estamos también poniendo nuestro granito de arena. Le decía que con el equipo de Fernando y con el Grupo DAER para el proyecto del hub logístico hemos montado a la carta una formación específica con compromiso de contratación que nos ha permitido formar a más de 300 personas que van a ser quienes en un futuro se puedan incorporar a este hub logístico. Y no solo eso, sino que el año pasado inauguramos el Centro Nacional de Referencia Aeronáutica en Illescas y allí estamos llevando a cabo también formación profesional, más allá de la universitaria, que yo entiendo que el consejero de Andalucía, que lo lleva a gala como antiguo rector de la universidad, pues seguro que va a centrarse en el ámbito universitario y, por tanto, por economizar tiempo, me centro en el ámbito profesional. En el ámbito de la formación profesional existen grandes oportunidades, fondos y recursos
recursos para implementarlos junto al sector. Nosotros el año pasado, tan solo en Illescas, formamos a más de 324 alumnos en lo que es la industria aeroespacial, el montaje de las aeronaves, los componentes aeronáuticos, y de ellos quiero poner también y destacar el dato, 129 fueron mujeres. El 40% de las personas que se formaron el pasado año en Illescas fueron mujeres. Yo creo que ese es el camino, dar oportunidades a todos para que se acerquen a esta fuerte industria. Y ahora sí paso la palabra al resto de mis compañeros. Muchísimas gracias, Fernando, y gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. Te has tenido perfectamente al tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación va a intervenir el subdirector general de Análisis Económico de la Comunidad de Madrid, don Carlos Casado Valera, para hablarnos de su área. Gracias. Bien, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias por la invitación a participar en este foro anual, y en concreto en este corredor centro-mediterráneo. Comentábamos antes que la inclusión de Madrid en el corredor centro-mediterráneo, que en un principio puede sorprender, pero gracias al corredor centro-mediterráneo, pues Madrid ha conseguido tener playa en este corredor, ¿no? En esta edición estamos abordando la cohesión territorial de la industria de la defensa, la importancia que tiene la capilaridad de todas las industrias grandes y pequeñas que colaboran en este sector. Desde la guerra electrónica, ciberdefensa, cifrado y criptografía, plataformas terrestres, navales, aéreas, en fin, hay una serie de sectores o de pequeños sectores o nichos de sector en los que las empresas trabajan que permite esa capilaridad que hemos estado comentando durante estas sesiones, ¿no? Como hemos dicho, el corredor centro-mediterráneo es el más grande en cuanto a número de empresas y en cuanto a número de trabajadores, 446 empresas, casi 18.000 puestos de trabajo. Y en la Comunidad de Madrid, de esos 446, hay 267 empresas y casi 12.000 puestos de trabajo. En este folletito que me han dado en la entrada, que ya conocía, la verdad es que puesto así impresiona. Cuando vamos a la provincia de Madrid, a la Comunidad de Madrid, y vemos todo el listado de empresas que ocupa 2 páginas que hay en el corredor centro-mediterráneo, permítanme que diga que la Comunidad de Madrid lidera el corredor centro-mediterráneo. Pero no solamente esas 267 empresas que figuran en este listado, en este catálogo de la industria de la defensa, hay muchas más, que, como decía la consejera, es difícil por la CENAE, por la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, saber si esta se dedica a defensa o no se dedica a defensa, ¿no? Yo he intentado hacer partiendo de nuestra información estadística, he intentado averiguar qué CENAEs podían tener de alguna u otra forma relación con la industria de la defensa, y viendo eso, de esas 267 empresas, pasamos a 686 empresas, y de esos 12.000 puestos de trabajo pasamos a 22.000 puestos de trabajo en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid, además, no es una comunidad industrial. El peso de la Comunidad de Madrid, el peso de la industria de la Comunidad de Madrid es del 9%, es muy escaso. Pero sí que contribuimos a la industria de la defensa desde otros aspectos. De otros aspectos como todo el tema de la innovación y la tecnología. Nos acompañan en la mesa 2 representantes de las 2 grandes empresas que están ubicadas en la Comunidad de Madrid, Airbus y el grupo ESIA, con sede en Rivas-Macia y Madrid y con centros en más municipios de la comunidad. ¿Y por qué la Comunidad de Madrid es importante? Pues por todo lo que he comentado, es decir, porque tiene empresas y centros de investigación tecnológica, tiene formación y capacitación, tiene muchas universidades, sobre todo universidades en aspectos tecnológicos, ingenierías de todos los ahora colores y formas, porque las ingenierías, cuando yo estudiaba había 3 o 4, ahora hay no sé cuántas hay ingenierías casi para todo, lo cual está muy bien. Y luego tiene un sistema también importante de innovación e emprendimiento. Y también, permítame que les diga, hay un ecosistema de emprendimiento en la Comunidad de Madrid, en este sector, en el sector de la defensa, que detectamos 63 startups en el año 2022 que dieron empleo a unos 1.000 puestos de trabajo, el 26% de España. En resumen, la Comunidad de Madrid no es una comunidad con una gran presencia militar de músculo militar, pero sí de contribución a todo lo que es el sector de la defensa. La región concentra el 60% de las ventas en defensa
de la nación y el 21% de la ocupación. ¿Y por qué? ¿Cómo se infraestructura la industria de defensa del Comunidad de Madrid? Bueno, en todos los sectores, en la industria, básicamente en el sector aeroespacial, con Airbus y su clúster en Getafe. Una anécdota, en el escudo de Getafe, la mitad del escudo de Getafe son aviones, ¿vale? En campo de Sinople, aviones de plata. Sinople es verde, pues si no saben en la élica, pues la mitad del escudo son aviones. Esto es la importancia de la industria aeronáutica en la región, ¿no? La base aérea de Torrejón, a nadie se le escapa la importancia de la base aérea de Torrejón y todo lo que ya conlleva, 50 kilómetros de red de carreteras, 449.183 metros cuadrados de pistas y calles de rodadura. O sea, una cosa que cuando lo ves así escrito sorprende, ¿no? Y con todas las institutos y técnicas de aeroespacial que hay en el entorno, en Torrejón, en Ajalbir y en Paracuellos también hay cosas. El aeropuerto de Baraja y luego también en terrestre es la sede de Santa Bárbara, aunque estaban hablando de la importancia del corredor de la Plata Santa Bárbara, pero la sede está en Madrid, ya lo siento. Luego el grupo de Ingeniería, Reconstrucción y Recambio JPG, Iveco, toda la potencia de Iveco, de la antigua Pegaso. Navantia también tiene la sede aquí. Sansel Sistemas de Municiones, Escribano, una maravillosa empresa, Escribano, del grupo de armamento y munición. En fin, hay muchísimas. Otro aspecto anecdótico que quisiera ayudar, ¿cómo pueden las administraciones ayudar a las empresas? Porque seguro que lo van a preguntar y va a salir aquí en el asunto. Dice, no molestando. Lo primero que tenemos que hacer es no molestar. No molestar y propiciar que las cosas fluyan. En la Comunidad de Madrid acabamos de abrir una cosa que hemos llamado aceleradora de inversiones. ¿Qué pretende eso? Quitar trabas administrativas. Es decir, si tienes que pasar por 25 ventanillas, no pasemos por 25 ventanillas. Intentemos pasar por lo menos 3 o 8, pero no por 25. En eso estamos. Acabamos de empezar. No sabemos qué resultados va a tener, pero por lo menos ese es el espíritu que debe una administración, en este caso regional, propiciar para que las empresas encuentren un entorno favorable para su inversión, ¿no? Hemos propuesto también la ley del mercado abierto para que no haya tanta y quitar burocracia, simplificar administrativamente todas las cuestiones. Es difícil, es difícil. Antes hablaba de que necesita una empresa para entrar en un sector, que decía que había que tener paciencia. Y yo digo paciencia, pero paciencia con la administración también, porque somos a veces muy pesados, ¿no? Y muy lentos, y eso lo tenemos que cambiar. Voy a saltarme todo esto, que lo he preparado porque ya lo han dicho mis compañeros. Hicimos un análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que tenía la industria de defensa en la región de Madrid. Les voy a decir algunas de las fortalezas. Es el núcleo de infraestructuras productivas e investigación tecnológica más importante. Supone el 3% del PIB de la región, que no es poca cosa, que no es poca cosa. Sin embargo, también tenemos debilidades. Sobre todo tenemos debilidades en mantener los constantes niveles de innovación e inversión pública y privada que necesita una industria de estas características. Es una debilidad que tenemos nosotros y probablemente tengan todas las regiones, todas las corporaciones locales y todos los gobiernos, ¿no? Y luego, también a veces la debilidad de las pequeñas empresas que dependen a lo mejor excesivamente de las grandes empresas. Hay otra debilidad por todo como es la cadena de valor y toda la cadena de contratación que tiene ese sector. Al final, las grandes compras se concentran en grandes empresas y eso dependen luego de las pequeñas, ¿no? Y ahí también hay una debilidad que yo no sé si se podría solventar. ¿Qué oportunidades de crecimiento tenemos? Bueno, el sector aeroespacial, también unido a la defensa, es un sector en el que podemos tener una nueva capacidad de crecimiento. La participación en el PERTE aeroespacial, otra oportunidad. Y luego amenazas de competencia a nivel internacional, ya se ha dicho también aquí hoy, y el impacto ambiental y la regularización cada vez más estricta en este sentido, ¿no? Eso también es otra debilidad que nos encontramos. No quiero mantener más tiempo, es decir, el resumen de lo que la Comunidad de Madrid pretende es no poner trabas,
no poner puertas al campo, ya lo sufrimos con nuestros vecinos de Castilla-La Mancha, con los efectos frontera tanto en el corredor de Linares, que llega hasta Torija, parece ser, y ya casi hasta Torija, y por el sur con nuestros vecinos de Toledo, ¿no? Los madrileños, yo soy madrileño de cuarta generación, pero muy pocos madrileños son de cuarta generación, y aquí cabemos todos y todos no debemos poner puertas de campo, y eso es lo bueno de la Comunidad de Madrid, que permite esa cohesión y esa territorialidad nacional. No se saben ustedes el himno de la Comunidad de Madrid, pero es importante, la Comunidad de Madrid tiene himno y tiene letra, a diferencia del himno de España, no se canta nunca, ni el día 2 de mayo. Pero hay una cosa muy graciosa en el himno que dice que cuando se constituyó el Estado de las Autonomías, Madrid fue la última, casi la última, por un día, en constituirse como comunidad autónoma, porque nadie quería estar con Madrid de comunidad autónoma. Madrid pertenecía a Castilla la Nueva, con Toledo, Ciudad Real, con Guadalajara. Nadie quería estar con Madrid, Madrid se quedó sola. Y el himno dice, y aquí me quedé sola yo en el cielo, en el centro, rodando y tal. Bueno, pues aquí seguimos en el centro, pero ahora con el corredor mediterráneo. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Carlos. Muy oportuna esta cita del himno de Madrid. Bueno, pasamos ahora al sector de la empresa, con dos grandes empresas del corredor del centro y mediterráneo. En primer lugar, le voy a dar la palabra a Luis Fornells, del presidente ejecutivo del grupo OESIA, un grupo que, con nacimiento en Castilla-La Mancha, ya tiene su sede en Madrid y en otros 18 países, y dice su página web que tiene proyectos en 40 países. Es un grupo multinacional con 100% capital español, pero ahora Luis Fornells nos va a hablar de él con todo cariño, seguro. Muchas gracias, Luis. Como quieras. Muchas gracias, general. Ángel, muchísimas gracias. Senadores, senadoras, muchísimas gracias por cedernos vuestras instalaciones. Es un placer y un honor que pongamos el foro de Infodefensa en un lugar que teóricamente es la voz de todo un país y que, por lo tanto, es muy bueno que podáis escucharnos lo que creemos que es importante de nuestra industria. Porque básicamente nuestra industria la llaman industria de defensa, pero yo siempre pienso que esto de defenderse solo pasa cuando alguien te ataca. Por lo tanto, es mejor que no te ataquen y para eso hay que tener capacidad de disuasión, como han dicho algunos de mis compañeros Miguel y Juan antes. Y creo que eso es muy importante porque la disuasión significa inversión. Y la inversión ha de ser en tecnología. Y la tecnología no podemos hacer, esto no es magia. Esto va de tener unas buenas universidades, tener una buena estructura de ciencia, de tecnología, de centros de investigación y luego una pasarela que la una a las empresas para que eso pueda realmente crecer y fluir. Y, por cierto, en la colaboración público-privada que tanto hablamos a veces, Patricia, yo no es que me queje, es que me das mucho cariño, pero además necesitamos algo más que cariño, más tangibilizado, como si dijese, ¿verdad lo que te quiero decir? Entonces, Ahí tienes a la teniente alcalde. No, si la teniente alcalde, precisamente estoy viendo si me voy de Valdepeñas a Córdoba porque tiene, además de cariño, pero bromas. Te hemos pillado. Vamos a ver, habéis venido las dos, os he dado un boli a cada una. No sé qué más queréis. De verdad, la cuestión es invertir en tecnología. La tecnología no es magia, no la podemos crear de la noche a la mañana. Y, por cierto, la tecnología normalmente la hacen los ingenieros. En nuestra compañía somos 3.200 familias. De esas 3.200, ingenieros deben de haber como 2.400. ¿Sabéis lo que significa 2.400 ingenieros con una capacidad de inversión de 100 millones de euros en 5 años teniendo ideas? Es horrible. Por lo tanto, tenemos que estar absolutamente entroncados con nuestros clientes, con las capacidades que necesita nuestro país. Hablamos de la industria de defensa y, gracias a Dios, se ha dicho que estamos básicamente para proveer de herramientas, de capacidades clave a nuestras Fuerzas Armadas. Y ese es el objetivo. Pero para poderlo hacer necesitamos, primero de todo, tener claro hacia dónde vamos. Tenemos una estrategia de la industria de defensa que se aprobó el año pasado. Creo que es un vademecum fantástico. Más allá de que el almirante Aniceto nos la haya enseñado, hay que leérsela. Y si te la lees, sabes hacia dónde vamos. Pero hay una cosa muy importante cuando tienes una estrategia. La estrategia, yo no sé ustedes, pero yo que vengo de la industria privada, todas las industrias tienen un plan estratégico y normalmente está en una estantería perfectamente puesto. Pero los planes estratégicos es para leérselos y de ahí sacar conclusiones y hacer planes operativos. Por lo tanto, inversiones. Una de las cosas que dice nuestro plan de la industria de
estratégico de la industria de defensa es que vamos a dotar como primer objetivo de capacidades a nuestras Fuerzas Armadas. Las tengamos en España o no. Perfecto. Yo creo que toda la industria nacional estamos de acuerdo. Lo que pasa es que luego dice que si esa capacidad que hemos tenido que importar resulta que es estratégica para nuestros ejércitos, vamos a invertir en desarrollar esa capacidad para poder tener soberanía nacional para nuestro país. Y eso es fundamental, porque eso anima a la industria a hacer inversiones, y si hacemos inversiones estaremos estructurando nuestro país. El título de la sesión va de cohesión territorial. Es verdad. Y aquí tenemos un ejemplo. Tengo Airbus y tengo a otras industrias del territorio, tanto castellano-manchego como de la Comunidad Autónoma de Madrid, como de otras comunidades autónomas del corredor mediterráneo, que colaboramos. Pero además de esa cohesión territorial tenemos que mirar la colaboración interterritorial, la colaboración nacional, la colaboración leal. La colaboración leal, porque si no vamos juntos, probablemente iremos muy rápido, pero no iremos lejos. Si queremos ir lejos, tenemos que ir juntos como industria de defensa nacional. Y eso significa leerse el plan estratégico de la industria de defensa, ver qué podemos aportar y colaborando dentro de las comunidades o entre las comunidades ser capaces de satisfacer esas necesidades. Y a mí me parece que, Carlos, has estado muy acertado cuando has dicho lo de las pymes. Es verdad, un dato. Nosotros tenemos una cadena de suministros, nosotros somos pequeños, no somos como Fernando, que está allí, que es muy grande. Nosotros somos pequeñitos. Somos un tier 1 al servicio de los grandes plataformistas, de Airbus, de Indra, pero también de un par de hermanos, un tal Lockheed y un tal Martin americanos, unos que se llaman Thales, otros que se llaman Rheinmetall. Porque tenemos que exportar. Si no exportamos, no podremos sobrevivir. El presidente del Senado ha dicho que entre el 55 y el 80% se exporta. Es verdad, nosotros exportamos 2/3 de todo lo que producimos. Pero cuando has mencionado, Carlos, el tema de las pymes, nosotros tenemos una cadena de suministro de alrededor de 1.400 empresas. De esas 1.400, lo que nos sucede, curiosamente, es que el 70% son españolas. O sea que antes alguien ha preguntado qué pasa con el 2% si nos va a revertir. Por supuesto que nos va a revertir. Pero es que no nos revierta a la industria de defensa solo, sino también a toda esa cadena de suministros. En nuestro caso, como os decía, el 70% de 1.400. 1.000. Pero es que estas dos comunidades que están sentadas aquí concentran el 80% del total de esa cadena de suministros. Es decir, hay 400 empresas castellano-manchegas y 400 empresas, más o menos, 400 empresas de la Comunidad Autónoma de Madrid que forman parte de ese tejido imprescindible para hacerlo. Y cuando hablamos de esa soberanía nacional, como muy bien han dicho antes tanto Juan como Miguel, de lo que estamos hablando es de la capacidad de diseñar, de desarrollar, de producir, de certificar, de operar y de mantener. Y poderlo hacer sin tener que pedir permiso a nadie. Eso tiene que ver también con una buena cadena de suministros. ¿Cómo podemos hacer eso siendo una empresa tan pequeña? Insisto que nosotros somos 3.200 familias y me parece que en esta sala hay empresas mucho mayores. Pues por la vía de la hiperespecialización, por la vía de la especialización y también como país podemos ser capaces de tener capacidades clave, soberanía nacional en esas capacidades clave al servicio de la autonomía estratégica. Y si somos capaces de generar eso, seremos capaces de mantener los puestos de trabajo y, por lo tanto, el desarrollo y el progreso de nuestras familias y de nuestra sociedad. Y es ahí donde yo creo que la hiperespecialización juega un papel relevante. Estamos en un mundo absolutamente globalizado. Sí, ya sé que muy polarizado actualmente, pero la verdad es que cuando tenemos que salir a vender, Fernando, mi general, exportamos a 41 países. Te puedo asegurar que para exportar a Japón, o haces bien, primera condición que ha puesto antes Miguel, o haces bien lo que tienes que hacer o no exportas, porque enfrente de ti tienes multinacionales que muchas veces son no 5, 10 o 50 veces superiores, 100 veces superiores. Por lo tanto, es imprescindible que nos centremos en cosas que sabemos hacer. Es lo que hemos hecho nosotros. La verdad es que no nos va mal. ¿Nos podría ir mejor? Seguramente sí, pero estoy convencido, porque creo en ello, que poco a poco la industria de la defensa nacional seguirá
incrementando los valores de la colaboración. Se trata de traccionar. A veces confundimos tractor con destructor y no tiene nada que ver. Se trata de que los grandes players, tanto nacionales como internacionales, traccionen de las industrias que tienen de su cadena de suministro, que tienen especialidades que realmente son muy competitivas. Aunque solo sea por una cuestión económica, si yo soy un plataformista y tengo 10 cosas que hacer, y de esas 10 cosas hay una que me la puede hacer alguien bien y que además está invirtiendo en que eso siempre sea state of the art, pues será mucho más eficaz que si yo pretendo invertir en las 10. Porque podría invertir lo que antes tenía que hacer en 10, en 9 o en 8 o en 7. Y quedarme con lo realmente importante, que es la capacidad de tener esa plataforma a disposición de nuestras Fuerzas Armadas. Y yo creo que en estos momentos, por la vía de la hiperespecialización, hemos sido capaces de tener acuerdos de colaboración estratégica con grandes compañías que van desde Indra o Airbus en España o Navantia hasta, pues eso, Lockheed Martin, Thales, Rowell Collins o Mitsubishi en Japón. Y creo que esa es la línea que tenemos que seguir. Es decir, invertir, sí, invertir creando la cohesión territorial y desarrollando la misma desde las universidades, pero si aquí la cohesión territorial, lo magnífico que es, pues que sea capaz de que un chaval que sale de una universidad encuentre un puesto de trabajo, ahora hablamos cómo encuentra el puesto de trabajo, en su comunidad, que genere una familia en esa comunidad y que todo eso gire. ¿Cómo podemos hacer para que se queden los chavales en nuestra comunidad? Tenemos una ventaja, nuestras universidades generan mucho talento y además generan talento que antes solo hablaba castellano, pero es que ahora además de castellano y la lengua vernácula de la comunidad autónoma es que te hablan inglés y muchos de ellos además alemán. Y como que es buen talento, ese talento está sujeto a que hayan proyectos más interesantes que los que tengamos en nuestro país que les llaman desde fuera. ¿Y sabes lo que hacen? Es que se van. Bueno, Patricia, en tu comunidad hemos hecho un programa, si te acuerdas con tu presidente, para retornar a Castilla-La Mancha talento que se nos había ido. Lo que tenemos que hacer no es hacer programas para que retorne, es hacer programas para que no se vaya. Ya tenemos otro de captación ya. No de retorno, sino de captación. Pues me alegro. Y yo creo que tenemos que tener programas para tener realmente proyectos que sean realmente importantes para nuestra comunidad. Si conseguimos hacer eso, vertebraremos realmente el territorio. Y si vamos juntos, iremos mucho más lejos, por cierto, hacia Europa y hacia el mundo, que si vamos solos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Y bueno, ya damos la palabra al último representante de una gran empresa también española, que está entre las 10 más grandes del país en el aspecto de helicópteros. La Airbus y Airbus Militar están en los números 1 y 2, pero Airbus Helicóptero yo creo que ocupa el número 5 o 6 de las grandes empresas españolas. Fernando Lombo, su consejero delegado. Por favor, Fernando. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Es un privilegio como individuo, como representante de Airbus, estar aquí en el Senado hablando de un tema que creo que es crítico para todos. Quizá, tomando las últimas palabras de Luis, un poco hacia Europa y hacia el mundo, venimos a hablar de cohesión territorial. Airbus tiene un ADN local, pero también que me gustaría recordar que tenemos un ADN europeo. Y me gustaría tomar algunas palabras del presidente del Senado para hacer mi primera introducción. Sabemos que hay una inestabilidad en el mundo, no lo voy a repetir. La OTAN está haciendo un rol muy importante. España en la OTAN es un socio tremendamente respetado, ahora mismo, como también dijo el presidente del Senado, desplegado en gran cantidad de misiones, y creo que desde aquí debemos agradecer a todas las Fuerzas Armadas el esfuerzo que están haciendo por proteger nuestra seguridad. Debemos estar orgullosos porque al final eso también marca España. Esta situación hace luego que Europa, dentro de la OTAN, tenga un rol no siempre completamente fuerte o tan fuerte como podría por diferencia entre sus miembros. Pero sí que me gustaría decir cómo cuando Europa tiene una acción decidida de concentrar capacidades puede tener buenos resultados y un ejemplo es Airbus. Airbus ha conseguido sacar programas tremendamente competitivos que han dado soberanía a Europa y que han dado tecnología y relevancia internacional de alguna manera. En un segundo aspecto, esta inestabilidad hace, como se ha dicho, que todos los países de la OTAN vayan a aumentar sus presupuestos de defensa y estos proyectos, como también se ha dicho, no lo voy a repetir, son tremendamente complejos. Se habla mucho de la disuasión, hablamos de la disuasión tecnológica, la ventaja competitiva, a veces más calidad que cantidad, pero esto es complejo. Y un segundo aprendizaje que tenemos en Airbus es que no los puedes hacer solos. Muy pocos países son capaces de desarrollar estas plataformas tan complejas por sí mismos y hace falta cooperación. Y en la cooperación europea, la industria aeronáutica ya tiene mucha experiencia, Eurofighter, A400M, helicópteros en espacio.
y son proyectos complejos, no son fáciles, pero, como hemos dicho antes, revierten en competitividad, tecnología y soberanía. Entonces, dentro de ese contexto, donde Airbus, como decimos, también tiene un ADN europeo, pasamos un poquito a lo que es la situación en España, donde tampoco lo voy a repetir, el presupuesto se orienta hacia ese 2%, que nos tiene que dar ese nivel que necesitamos de una forma rápida de operatividad, soberanía, con un retorno industrial y, como se ha dicho, generando empleo de calidad que retenga el talento en España y que forme una base industrial de la defensa fuerte. Decimos que la industria de defensa tiene que ser una capacidad militar más. Tenemos que ganar la confianza de las Fuerzas Armadas para poder demostrarles que podemos hacer, digamos, esa complementariedad en la misión. Me gustaría recordar, y también ha dicho Luis y mis compañeros previos, que España tiene una industria de defensa fuerte. Creo que tenemos que estar orgullosos de lo que tenemos. Es cierto que tradicionalmente hemos tenido un mercado pequeño, hay grandes países con mucha más inversión, pero dentro de nuestras limitaciones se han conseguido grandes capacidades. Y me gustaría decir, y también tomo las palabras de Luis, que hay mucha complementariedad en nuestras capacidades. Y trabajamos juntos mucho. Trabajamos a nivel dirección, pero nuestros equipos están a diario trabajando en proyectos comunes. Y tenemos una industria competitiva. Creo que es una palabra importante que tenemos que tener, porque cuando miramos hacia afuera, para conseguir esa exportación, como decía Luis, hay que hacer las cosas bien, hay que ser competitivos en costes, en plazos y en calidad. Por lo cual, es algo que tenemos que tener en mente y con el ciclo inversor que estamos teniendo ahora, aprovechar para reforzar nuestras capacidades. Entonces, en este entorno de España, es cierto, Airbus mantiene un liderazgo. La industria aeronáutica, como se ha dicho, ahora mismo es el 70% de la industria de defensa y Airbus, basado en una historia de ambición, progreso, una empresa centenaria, pero que ha tenido el éxito de integrarse en grandes programas, los hemos dicho antes, programas que han transformado Europa, con un retorno tecnológico muy potente y que Airbus, en el concepto de tracción, no ha ido sola, sino que ha ido con toda esta industria ganando estas capacidades que también la han comentado mis compañeros. Por poner algunos datos a nivel general, Airbus ahora mismo son casi 14.000 empleados. En el año 22 facturó 5.500 millones, divididos entre defensa y espacio, comercial y helicópteros. Es importante porque Airbus tiene una dualidad civil-militar, que es otro concepto importante que tenemos que tener, que las capacidades militares tecnológicas deriven luego en ventajas también para la industria civil. Tenemos más de 1.000 proveedores nacionales y 640 pymes trabajando con nosotros y, como se ha dicho, el nivel de I+D es alto, por encima del 10%. La actividad, hablamos de corredores, la actividad de Airbus está en 6 provincias. Podríamos hablar, como también ha dicho antes Juan, del corredor de Andalucía, pero básicamente lo que vamos a hablar hoy es un viaje que digo entre Madrid, Toledo y Albacete, como comentaré después. Aunque hoy estamos en el corredor mediterráneo, no tenemos actividad en ese corredor que hemos dicho mediterráneo más naval, aunque sí colaboramos con ellos, con Navantia, con SAES, con empresas que están colaborando en proyectos para el futuro. Las actividades principales de Airbus en España, más o menos las conocemos. Diseñamos y fabricamos grandes componentes de aeronaves civiles. Diseñamos, fabricamos, integramos y ponemos en servicio aeronaves militares y helicópteros. Igual que decimos que hay pocos países que hagan tanques, hay pocos países como España que tengan la capacidad de desarrollar, certificar y tener todas las capacidades para desarrollar aviones de ala fija. Tenemos en espacio, hacemos satélites y hacemos otras actividades que también comentaré. Tenemos 2 centros tecnológicos que están también en el área de Madrid, como comentaremos ahora. Si empezamos el viaje por Madrid, Madrid ahora mismo tiene el 65% de empleo de todas las divisiones. Hablamos de casi 9.000 empleados en el área de Madrid. 45% de ellos son titulados y en su gran mayoría ingenieros. Principal centro es Getafe, se ha comentado antes. Ahí tenemos capacidades de ingeniería muy potentes, no solamente las tradicionales más orientadas a la aeronáutica, pero se invierte en capacidades digitales, inteligencia artificial, que es hacia donde derivan esos proyectos que estamos diciendo antes que tienen que dar ese diferencial tecnológico. Tenemos la línea de los aviones de repostaje en vuelo, por respeto no les llamaré tanqueros. Tenemos una FAL, una línea de ensamblaje de Eurofighter, donde se hace también el sostenimiento y el retrofit de estas máquinas. Hacemos retrofit de A400M, servicios, satélites. Y tenemos en la zona de Getafe 2 centros tecnológicos que no podemos olvidar. Uno de materiales compuestos, la FIDAM, y una aceleradora de prototipos como es Sapnex. Y por referencia, Getafe pensamos que es el centro industrial y tecnológico más grande de España y la tercera planta de Airbus en todo el mundo. Hay otros centros menores en Madrid, CRISA, que está en la zona de Tres Cantos, con electrónica espacial, y una empresa en la zona de Barajas haciendo comunicaciones seguras.
De Madrid paso a lo que voy conociendo más, o por lo menos está en mi día a día, que es Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha es una región clave para Airbus, hay 2 centros de trabajo y, salvo que la consejera me corrija, Airbus supone el 2,5% del PIB de la región. Tenemos primero en Airbus Comercial, en la fábrica de Illescas, 650 empleados y un centro de excelencia para materiales compuestos, para aviones comerciales y también para Eurofighter. Pero me gustaría centrarme más, también por brevedad, en lo que es mi proyecto, que es Airbus Helicópteros en Albacete. Me gustaría también ponerlo como referencia de cómo en un plazo razonablemente breve se pueden crear capacidades, digamos, potentes en la industria de defensa. Airbus Helicópteros se abre la planta como está en este momento en 2007. Recordar que a principios de siglo, CASA, la antigua CASA, cuando se integra en Airbus, tenía grandes capacidades en ala fija y en espacio, pero no en helicópteros. Y se vio la necesidad de hacer una compra de nuevo material, Tigre y NH90, a cambio de poner unas capacidades industriales en España. Recordar que en Tigre y en NH90 no hemos entrado desde el principio en el desarrollo, lo que ha hecho que vayamos un poquito por detrás. La planta se inaugura en 2007, haciendo estas plataformas, pero estos modelos para el mercado nacional terminan su fabricación y hay dudas sobre el modelo industrial de la planta. Y se decide junto a Airbus cambiar la producción de las aeronaves pendientes, que no eran mucho, por una actividad industrial recurrente. Y hemos empezado a fabricar a partir del 2015 toda la parte trasera de todos los helicópteros de Airbus. Esto supone que cada helicóptero Airbus que se vende en el mundo hay una parte, una estructura importante que se hace en Albacete. ¿Qué ha hecho eso? Nos ha dado estabilidad de carga, nos ha industrializado, nos ha dado competitividad, nos ha permitido traer trabajos adicionales y conseguir un expertise transversal muy potente de lo que es el helicóptero. Lo que nos permite en este momento, después de 15 años, posicionarnos en un rol mucho más tractor del que teníamos antes. Y como decimos siempre, en este rol tractor, Airbus Helicópteros en este momento son 700 empleados, está en proceso de crecimiento. Tenemos ese conocimiento transversal, pero junto a Airbus Helicópteros Grupo, junto a Defensa y Espacio y junto a la industria nacional, como decía Luis, componentes que incorporamos son componentes nacionales que garantizan esa soberanía que estamos buscando. Somos capaces de dar soluciones a cualquier necesidad que España pueda tener en ala rotatoria. Como hemos dicho, hemos crecido un 30% la plantilla en los últimos años. Hablando de diversidad, el 40% de mi comité de dirección son mujeres y han sido las mejores candidatas en los procesos de selección. Buscamos talento. Y nos dedicamos en este momento, tenemos unas capacidades potentes de ingeniería para todos los programas de helicópteros. Como hemos dicho, producimos estructuras y también tenemos una parte importante de servicios. Hacemos cualquier reforma, retrofit o mantenimiento de cualquier necesidad que puedan tener nuestros operadores. Pero vamos a empezar una nueva actividad, que era con lo que quería cerrar mi intervención, que es el hub logístico industrial que estamos abriendo, también lo ha dicho antes Patricia, de forma inmediata. Cuando hemos dicho empleos futuros, son empleos presentes, tienen que entrar ya en los meses que vienen. Estamos hablando de que Airbus Helicópteros ha cambiado su modelo logístico, ha centralizado lo que tenía en varios almacenes que suministraban a las líneas de producción en uno único en Albacete. Se ha construido un almacén de 50.000 metros cuadrados en una parcela de 120.000 metros cuadrados. Es una instalación que es energéticamente autosuficiente. Por supuesto, en Airbus el compromiso medioambiental es fundamental. Va a generar 400 empleos y, como he dicho, recibirá todos los componentes que vayan a suministrar a las FALES. Esto es importante porque toda la cadena de suministro de los helicópteros nuevos en producción se van a consolidar en este almacén y pone a España en el centro de toda la cadena de suministro de helicópteros. Esto es una oportunidad, por supuesto, para Albacete. Siempre decimos que es un proyecto transformador para Albacete, pero es un proyecto tractor para España. Porque cuando todo ese material esté localizado en España, tendremos que ver las oportunidades en que la cadena de suministro nacional pueda aportar a la cadena de suministros de helicópteros. Esto, para nosotros, amplía el ecosistema. Albacete no ha nacido ahora como ciudad aeronáutica. Siempre decimos que hay 3 pilares. Tiene una tradición aeronáutica importante. La base de los Llanos tiene desde hace casi 100 años operaciones del Ejército del Aire y del Espacio. Tiene la Maestranza y tiene ahora el TLP para, digamos, el Escuadrón de Formación Táctica. Aparte de esa tradición y operatividad que da la base, me gustaría resaltar los centros formativos que se están reforzando en Albacete. Tenemos un centro de formación de personal técnico llamado Aguas Nuevas, que es un centro de referencia en formación dual.
y que colabora con proyectos europeos y es realmente un centro potente que nos provee de los perfiles técnicos, y la universidad se está creciendo, se está reforzando y nos provee de perfiles de ingenieros, perfiles económicos y perfiles informáticos. Estos dos pilares, junto al pilar industrial que se está reforzando, creo que pone a España y Albacete como un punto, pasamos de lo que decimos Albacete como una ciudad aeronáutica a un polo aeronáutico realmente europeo. Creo que Albacete está con ganas de sacar este proyecto. Es una ciudad que ambiciona, como se han dicho en otros casos, que la gente se pueda quedar. Es una ciudad que tiene un orgullo de pertenencia y que tiene ambición. Y yo creo que eso comparte ese espíritu quizá con nuestro espíritu de una gran ambición de que el proyecto salga y mejore, con la humildad de saber que tenemos que ser competitivos y que hay que conseguir los resultados, y con el orgullo de participar en un proyecto que creo que está contribuyendo a unas nuevas capacidades nacionales. Con eso termino, no sé cómo he ido de tiempo, pero… Genial, como todos. Muchísimas gracias, estupendamente. Bueno, y para no cerrar esto así en vano, yo voy a formular una pregunta a los cuatro y vamos a hacerlo en sentido inverso, como lo hemos hecho ahora. Empezaré por Fernando, si quiere por Luis, después por Carlos y acabaré por Patricia, preguntándoles a los empresarios una expectativa estrella de las administraciones, de todas esas que tienen de las administraciones que les faciliten las cosas, ¿cuál sería una expectativa estrella? Y a los dos representantes de las administraciones, pues la otra, una característica estrella de sus respectivas comunidades que hace atractiva la captación no de las dos empresas que están aquí, que ya están radicadas en la comunidad, sino de todas aquellas que pudieran no estarlo. ¿Cuál sería la característica estrella de Madrid o de Castilla-La Mancha para atraer nuevas inversiones? Y con eso, un minuto y medio o dos por cada uno, daremos por cerrada la mesa. Muchas gracias, Fernando. Empiezas tú. Sí. Para mí, digamos, yo creo que lo más importante para esta, también se ha comentado antes, los programas son de maduración larga, grandes inversiones. Lo primero que esperamos es una, digamos, estabilidad en la planificación presupuestaria que nos permita afrontar las inversiones que tenemos que tomar. Y quizá un segundo tema, seguramente otros compañeros dirán otros, cuando estamos hablando de inversiones tecnológicas, el apoyo a estas inversiones es importante y tenemos siempre también que recordar que competimos fuera. Y nosotros en Airbus, cuando hay programas interesantes, otros países también aportan grandes cantidades de forma ágil, por lo cual no tenemos que olvidar que no estamos peleando solo en una industria local, sino tenemos que compararnos y mejorar para ser competitivos y mantener nuestra ambición. Muchísimas gracias. Luis, segundo turno. Gracias. Es lo que tiene esto. Hay dos, soy el último, ya lo ha dicho. Pero yo quisiera hacer énfasis en algo. Creo que los mercados actualmente tienen recursos suficientes desde el punto de vista económico. Las voluntades para hacer colaboración público-privada existen. Lo que creo que hace falta es certidumbre. No es un problema de dinero, no es un problema de colaboración, es un problema de certidumbre. Hay programas que se tienen que desarrollar en un entorno plurianual y nuestros presupuestos son anuales. La industria, pedir que nos aseguren la dotación presupuestaria dentro de 5 años es una cosa absolutamente absurda. Pero ir de la mano conjuntamente con el Ministerio, con la DIGAM, con la SEDEF, a conseguir que si hacemos bien las cosas y hemos invertido correctamente y hemos cumplido lo que hemos dicho, que no es poco, y la necesidad está perfectamente determinada y cumplida, eso nos ayudaría a hacer las inversiones. Tenemos por delante programas muy importantes. Tenemos el SCRT, que a Dios gracias ha sido ya impulsado y conjuntamente con Indra vamos a desarrollar. Pero la importancia de eso es que realmente sepamos que ese programa, si hacemos bien las cosas, aunque hoy no tenemos la dotación presupuestaria, se va a dotar en su momento. Y por lo tanto, primero escogeremos, como dice la estrategia de la industria de defensa, un producto nacional que un extranjero. Y, por cierto, mi general, tú sabes de la importancia de las comunicaciones por radio y la importancia que para nuestro país es el disponer de esa soberanía nacional. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto, que pasa que también lo ha dicho Fernando, hemos de exportar. Es imprescindible y para eso necesitamos muchísima ayuda. Ahí está el general de Oficaex y sabe bien de lo que hablamos. ¿Tenemos que ir a ferias? Sí, pero tenemos que tener el apoyo de nuestro Gobierno en todas las licitaciones internacionales que tenemos, porque hay otros
por no citar franceses o ingleses, por ejemplo, que sí tienen ese soporte absolutamente determinado. Y yo creo que ahí, si se pudiera pedir algún esfuerzo, yo pediría que todos los países tuvieran un agregado militar. Yo pediría que realmente nuestro presidente del Gobierno se involucrara todavía más, que también las instituciones estuviéramos detrás para facilitar que la industria de la defensa pudiera exportar a todos los países más de lo que actualmente lo hace. Muchas gracias, Luis. Su director, Carlos. Lo he intentado decir antes, ¿no? Desde las administraciones lo que tenemos que hacer es no molestar, ¿no? Realmente las que crean empleos son las empresas, y lo que tenemos que hacer desde las administraciones es propiciar que las empresas estén cómodas en el territorio, las apoyemos y no les molestemos en exceso, ¿no? Con toda nuestra burocracia administrativa. Yo creo que eso es lo principal. Estoy de acuerdo con Luis también. Hay una parte importante de la exportación, ¿no? Nosotros tenemos un programa pequeño, pero también un programa pionero de acompañar. Estamos intentando formar a técnicos de comercio exterior y les mandamos por todo el mundo para que intentar exportar, en este caso, productos de la Comunidad de Madrid. Pero bueno, siendo productos de la Comunidad de Madrid, al final son productos españoles, o sea que no tiene ningún sentido. Pero sobre todo lo fundamental, insisto, no molestar. Muchas gracias. Y para terminar, consejera. Bueno, pues cogiendo un poco el hilo de Carlos y de la paciencia, ¿no?, que ha salido en varias mesas a lo largo de la sesión, yo creo que las administraciones lo que tenemos que hacer es ser útiles, ser ágiles y estar en los tiempos que la industria y que las empresas requieren. Nosotros, en ese sentido, en el año 2020 aprobamos una ley de proyectos prioritarios. Precisamente mañana un proyecto de una empresa también relacionada con el sector de la defensa, el grupo Tecnove, en Herencia, realiza una inversión de 11,3 millones de euros que ha sido, y mañana se declara proyecto prioritario por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha. Y lo que hacemos además ahora es, vista la experiencia de estos 4 años en algo que para Carlos es aceleradora, para nosotros ley de proyectos prioritarios, vamos a articular una nueva ley de inversiones empresariales estratégicas que haga un fast track, que reduzca los tiempos y los trámites para nuestro tejido empresarial. Y por último, decir que Castilla-La Mancha, a mí me gusta decir que es ese gran epicentro verde industrial de nuestro país. Ahora que hay que ser eficientes en el uso de la energía, sostenibles y apostar por la economía circular en las industrias, Castilla-La Mancha tiene un peso del PIB industrial que representa el 19,8% de nuestra economía. Estamos 3,4 puntos por encima de la media del país, y aunque no se nos conoce como industria, pues a mí me gusta siempre reivindicar la industria, y más en una mesa como esta. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a los 4. Bueno, nos quedamos con el mensaje reiterado año tras año de estabilidad y certidumbre para las empresas para poder acometer sus inversiones con certeza y con seguridad. Vamos a dar un par de minutos nada más que para cambiar los letreros y configurar la tercera mesa. Muchísimas gracias a todos. Un aplauso. Muchas gracias.